El Señor le bendiga grandemente, hermanos. Espero en Dios que todos se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a retomar nuestro estudio y serie de mensajes titulado Dios no nos debe respuestas. Esta es su cuarta parte, pero antes de iniciar me gustaría tener un tiempo de oración. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das. Sabemos que es por tu misericordia, amor, bondad que hoy podemos escuchar tu palabra, que hoy podemos participar, a pesar de una forma limitada, de la adoración y también de la lectura de tu palabra, del estudio de la misma. Señor, te pedimos que este tiempo en el que compartimos tu palabra sea de bendición para cada uno de nosotros, de cada uno del que escucha, que tú bendigas a cada hermano y a cada persona que tiene la oportunidad de escuchar este mensaje. Edifica sus vidas, corrige sus vidas, exhorta a cada uno de ellos a tener una fe vívida, especialmente en tiempos tan difíciles como los que vivimos hoy. Te pido esto en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén y amén. Ya en las anteriores sesiones en las que hemos estado lidiando con el tema de Dios y el sufrimiento, hemos desarrollado esta tesis de que Dios no nos debe respuestas cuando el dolor y la aflicción y la muerte llegan a nuestras vidas. Primeramente, porque Dios no es deudor de nadie. Y en consecuencia de esto, creemos que todo lo que podemos aprender de este tema ya ha sido revelado en las Sagradas Escrituras. ¿Qué nos ha dicho el Señor hasta ahora? Primeramente, que Él es soberano. Él tiene control absoluto de todo evento que ocurre en su creación. Nada se escapa de su absoluto gobierno y poder. De modo que solo un Dios soberano podría ser nuestra esperanza en medio de una catástrofe, porque ninguna de ellas está fuera de su poderosa mano. Y asimismo, ninguno de sus hijos está fuera de su soberana providencia. En la siguiente sesión de esta serie de mensajes, vimos cómo la sabiduría de Dios es aquella que enfatiza en contestar la pregunta ¿por qué? No solo Dios es soberano sobre cada acontecimiento en el mundo, sino que Él los permite y limita para sus propios propósitos y fines. Cuando decimos Dios tiene un propósito con esto, no mentimos, porque Él es sabio. Y en la anterior sesión, que es parte de esta serie, recordamos una de las perfecciones más importantes de Dios, su santidad, la cual describe la pureza de su ser. En Él no hay tinieblas, no hay corrupción, no hay pecado. Nuestro Dios es perfecto y de la misma forma son sus obras y todos sus propósitos. Esta ha sido la respuesta de Dios a el dilema aparente entre el dolor, el sufrimiento y Dios mismo y la presencia de Dios mismo. Él tiene el control. Él es nuestra única esperanza. Él tiene un propósito para cada evento que permite y cada uno de ellos es santo. De modo que podemos confiar que Él no nos tentará, sino que nos librará de todo mal. Aún así, algún hombre que escucha esta enseñanza o cualquier persona que
lidia con este problema, incluso nosotros, podría llegar a pensar que Dios ha sido injusto con nosotros y decir no merecemos tal sufrimiento ante el dolor que muchos han vivido. Y que claro, es innegable que es una tragedia. Quizás nos preguntaríamos a nosotros mismos, ¿por qué me pasa esto a mí? Yo que asistía con regularidad a la iglesia, yo que daba fielmente mis diezmos y ofrendas, yo que hablaba a todos mis amigos de ti, Señor. ¿Por qué me causas tanto dolor a mí? El Señor también ha contestado a estas interrogantes y, en un sentido, acusaciones. Y la respuesta que Él ha dado, y Él nos dice en esta ocasión, en su santa palabra, es que Él es justo. ¿Qué dice el Señor en las Sagradas Escrituras acerca de esta respuesta? El Señor dice, yo soy justo. ¿Es esto lo que la Biblia refleja acerca de Él? Dice el libro de Esdras, capítulo 9, versículo 15. Oh Jehová Dios de Israel, tú eres justo. El Salmo 33, verso 5 dice, Él ama justicia y juicio. Dice el Salmo 119, versículo 137. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Lamentaciones 1, versículo 18 dice, Jehová es justo. El Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 25 dice, Padre justo. Y el libro de Apocalipsis, capítulo 16, verso 5 dice las Escrituras, y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Ahora la pregunta que nos hacemos es, ¿qué es la justicia? ¿Qué es la justicia de Dios? ¿Qué significa cuando Dios dice Dios? Cuando decimos que Él es justo y cuando Él dice ser justo. En el Antiguo Testamento se encuentran tres palabras distintas para justicia o justos, las cuales son etzadik, etzedek y exedaka, las cuales son equivalentes al vocablo griego dikaios y daikaiosune, las cuales se refieren comúnmente a estar en conformidad a un modelo. En este caso, Dios es conforme a su propia naturaleza debido a que Él es el estándar supremo de justicia y rectitud. Comúnmente se confunde la justicia de Dios con la santidad. La realidad es que aunque están íntimamente relacionadas y unidas, la primera se distingue de la segunda por el hecho de que, como ya mencionamos, la justicia o rectitud se refiere a conformidad con la ley. Y en el caso de Dios,
Él es conforme a su ley no porque esté debajo de ella, sino porque esta es parte esencial de su ser. Si dijéramos que Él está bajo la ley o Él se conforma bajo la ley, entonces la ley en sí sería superior a Dios. Pero esto no es lo que queremos decir, sino que Dios en un sentido se conforma a la ley porque Él es la máxima expresión de ella, o la ley nos revela su ser, su santidad y su justicia. De modo que sería imposible que Dios hiciese algún acto, alguna obra que no fuese justa, que no fuese conforme a la justicia. Dicho esto, de forma breve le definiré tres formas en que la justicia de Dios es aplicada en la Biblia. El primero se denomina justicia gubernativa. Es aquella que Dios despliega sobre buenos y malos. Él ha instituido un gobierno moral en el mundo y ha impuesto una ley justa sobre el hombre. La siguiente podemos denominarla justicia distributiva. Y esta justicia distributiva tiene dos formas. Esta hace referencia al trato justo de Dios para los obedientes, los que obedecen su ley, y aquellos desobedientes que incumplan la ley, las cuales llevan recompensa o castigo. Aquellas que se relacionan con la recompensa se le denominan justicia remunerativa. Eso lo podemos encontrar, por ejemplo, en el Salmo 58, versículo 11. El Salmo 58, versículo 11 dice lo siguiente: Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga la tierra, en la tierra. Y también están las que con el castigo se les determina justicia retributiva. La que acabamos de leer hace un momento se denomina justicia remunerativa, pero aquellas que se relacionan con el castigo se les denomina justicia retributiva. Por ejemplo, vemos el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, leemos del versículo 7, dice así: Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. A esto se denomina justicia retributiva. Ahora es necesario entender algo importante. Nada de lo que recibimos en sí es por mérito propio. Cuando decimos recibimos, nos referimos a recompensa. Si recibimos algo del Señor, una dádiva, no ha sido
en sí por nuestra obediencia, sino por el amor y la gracia de Dios que nos da la oportunidad de recibir las recompensas como ciudadanos del reino. De esto también se ven beneficiados los no creyentes, porque Dios demuestra su gracia para con ellos, haciendo salir el sol un día más para ellos. Dejando esto claro, la justicia de Dios claramente no se sujeta a premiar o a recompensar al hombre, sino que es específica para castigar el pecado. Como dice el teólogo Louis Berkhoff, él se mantiene en contra de toda violación de su santidad y deja ver en todo sentido que Él es santo. En otras palabras, resumiendo qué es justicia, podemos decir que el concepto más básico es darle a cada uno aquello que merece. Y en el caso de Dios no es la excepción. Cuando Dios hace justicia, le da a los hombres aquello que merece. Dicho esto, la pregunta que probablemente usted y muchos se hacen es si la pandemia es el juicio de Dios. ¿Es acaso la aparición de este virus y su propagación un ejemplo del castigo de Dios por los pecados de la humanidad, al rechazar y despreciar al Hijo de Dios, el cual vino a salvar y reconciliar al mundo que insistía en su enemistad contra Dios? La respuesta más fácil sería decir, claro que sí. Por supuesto que es un ejemplo del castigo divino de Dios, pero no es tan simple. Porque son muchos los cristianos, los receptores de la gracia de Dios, que han sido víctimas de este virus. El virus que ha causado una pandemia. Y muchos cristianos han fallecido. O incluso familiares, personas muy cercanas a ellos, hermanos para ellos, han perdido la vida batallando contra esta enfermedad. Esto ha causado mucho dolor para los que aún vivimos. ¿Es en serio esto juicio de Dios? Esta es la realidad. En vista de esto que hemos experimentado muchos y que seguramente alguno de los que me escucha ha vivido, podemos considerar esto juicio de Dios. Para esto, me gustaría ir a las Escrituras y que vayamos específicamente al libro de Daniel, capítulo 9, de modo que pueda yo explicar mucho más profundo aquello que quiero decir. Leemos capítulo 9, versículo 13 en adelante del libro de Daniel. Dice las Escrituras: conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros,
y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén y tu santo monte. Porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos alrededor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y tus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor. Oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Estoy seguro que muchos quizás esperaban una respuesta diferente al presentar el caso de muchos de mis hermanos que han padecido por causa del coronavirus o que han estado sufriendo con profundo dolor la muerte o fallecimiento de personas muy cercanas. Y probablemente asumieron que por la dificultad del tema pensarían que yo tendría un concepto distinto de la pandemia, diciendo no es juicio de Dios. Pero la realidad es que continuando con la serie y el orden y secuencia de la misma, no podemos concluir otra cosa más que esto que estamos viviendo es una demostración de ello. Es parte del juicio de Dios. Pero la realidad es que no podemos decir que es el completo juicio de Dios o la máxima expresión del mismo. No podemos decir tampoco que es la última expresión del juicio divino o la ira de Dios. Podemos decir que es parte de ello, pero no completamente. Ahora entremos al texto que acabamos de leer. Encontramos al profeta Daniel orar al Señor con el deseo de interceder por el pueblo que se encontraba en cautiverio. Ahora entendamos que Daniel no causó la destrucción de Jerusalén. Él no es responsable de la caída del templo. Tampoco es responsable de el cautiverio babilónico. Durante su estadía en Babilonia y su servicio en aquel lugar, él fue fiel a Dios y a su ley, aunque eso significara que perdiera su vida. Pero aún así, mi querido hermano, en esta oración yo veo al profeta unirse al pueblo de Israel
en arrepentimiento y confesión de pecados, y el reconocimiento de que el cautiverio era un merecido castigo por la desobediencia de ese pueblo. La Biblia nos enseña que si queremos entender o conocer la demostración última del juicio de Dios o de la justicia de Dios sobre los pecadores, ella es denominada en las Escrituras como el día temible de Jehová. Es exactamente de aquella justicia retributiva, aquella que cobrará y demandará el pago por la injusticia del mundo, la falta de conformidad con su ley, en que aquellos que desobedecieron al Evangelio de Cristo padecerán toda la ira de Dios. No habrá clemencia para los injustos. Pero ¿por qué digo que esta pandemia no es la última expresión de su justicia? Esto es simple. En la actualidad, a pesar de todo el dolor y la muerte que nos rodean en este mundo caído, el Señor sigue extendiendo su mano salvadora para todo aquel que crea en su Hijo amado. El Señor nos dice en su palabra, Isaías 55, verso 6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 36. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Estoy seguro, mi querido hermano, que esta muestra del juicio y el poder de Dios es un llamado al mundo que se pierde. Es un llamado de atención para muchos hombres que han ignorado el Evangelio de Cristo y la palabra de Dios. Y también lo puede ser para la iglesia. Tal como diría C.S. Lewis, el dolor es el megáfono que Dios utiliza para despertar a un mundo de sordos, porque somos como bloques de piedra, de los cuales el escultor poco a poco va formando la figura de un hombre. Los golpes de su cincel que tanto daño nos hacen, también nos hacen más perfectos. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué nos revela la justicia de Dios en la cual nosotros podemos hacer? ¿Qué podemos hacer ahora que conocemos su justicia? Lo primero, y tal como hizo el profeta Daniel, y como nos revela también la primera carta de Juan que leo para ustedes, que dice lo siguiente: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar
nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De esto hablaré un poco más en la siguiente parte. Pero algo es claro que quiero dejarle a usted, es que en medio de esta pandemia, el Señor ha provisto de un tiempo propicio para la iglesia del Señor, para todos sus hijos, de que intercedan por el mundo, de que intercedan por sus hermanos, de que intercedan por aquellos que aún no creen en Jesús, de que confesemos nuestros pecados y de que nos arrepintamos de ellos completamente. Para ello debemos hacer otra cosa más, y es orar, orar y orar sin cesar. Dice el libro de Daniel, capítulo 9, versículos 3 y 4. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Debemos ser cristianos de oración en este tiempo de pandemia. ¿Es una realidad en nuestras vidas tener vidas de oración en medio del dolor? ¿Estamos confiando más ahora? ¿Estamos dejando todas nuestras ansiedades al Señor en tiempos de tal dificultad? Porque es ahora cuando más lo necesitamos. Que la falta de oración no es una opción. Y algo último que quiero dejar, que podemos y debemos hacer como cristianos, es no enorgullecernos. Si de alguna forma hemos hecho la pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo sufro tanto dolor si soy un buen cristiano? Daniel dice en el versículo 18, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias. No hay forma de gloriarse delante de Dios. No hay forma de justificarnos delante de Dios y decir, yo no merezco esto. Hermano, mi querido hermano, éramos enemigos de Dios. Lo que merecíamos era la muerte. Merecíamos todo el peso de su justicia, pero Él tuvo misericordia y gracia para que hoy día no temamos a la muerte, sino que veamos en la muerte una gran recompensa. Una recompensa que fue adquirida, ganada, y es el mérito de otro, un hombre llamado Jesucristo, Dios hombre, que ganó todo esto para nosotros. Hermano mío, confía, confía en sus misericordias, no en tu justicia. Confía en Él. Que el Señor te bendiga inmensamente, mi querido hermano.